Muy buen día tengan todos. Bienvenidos a mi canal Jesús Moroxue. Espero puedan suscribirse y darle clic a la campanita. De esa manera podrán estar enterados de todos los videos que se suben constantemente. Estamos hablando de videos relacionados con filosofía, con algo de historia y geografía de nuestro país Colombia, y muchos videos, muchísimos, sobre catequesis y diferentes temas de evangelización. Bienvenidos. Muy bien, hablemos un poco sobre las estrategias que podemos utilizar para formarnos nosotros mismos, ¿sí? Lamentablemente en la iglesia los esfuerzos que se hacen para llevar la formación a todos los seglares no dan abasto. Tenemos una iglesia inmensa, somos muchísimos miembros y no son tantos aquellos que tienen la posibilidad de formarse y luego llevar esa formación a otros, y termina costando a veces un poco caro el estudio. No caro porque realmente sea caro, sino porque no tenemos los medios para pagarlo, o porque a veces pensamos que no deberíamos pagar por algo que en realidad es un servicio. Bueno, en realidad sí podemos pagar, pero pagar o no pagar no es el problema es que tenemos que formarnos, es nuestra responsabilidad, y sea que paguemos o sea que no paguemos, tenemos que formarnos. Es un requisito de nuestra propia fe. Recordemos que la Santa Iglesia de Dios nos pide que nosotros completos nos entreguemos a Dios. Y completo significa que es nuestro cuerpo, por lo tanto todo lo que el cuerpo tiene, que es la salud, que es el entusiasmo, que es el tiempo. Que también es nuestra mente, por lo tanto es nuestro razonamiento y nuestra capacidad de conocer y conocer más y más. Y nuestro espíritu, nuestra oración, nuestra devoción, todos nuestros buenos deseos, ¿sí? Todo lo que somos. Y parte de lo que somos es racional, así que hay que educar nuestra razón, nuestra mente, para conocer la realidad de nuestra fe y poder avanzar en esto, en este conocimiento. ¿Cómo formarnos entonces nosotros cuando no tenemos las posibilidades económicas? Les voy a dar solamente estas estrategias, pocas. La primera es realizar una lectura espiritual constante. Cuando digo constante me refiero a todos los días, de tal manera que en un año hayamos avanzado hasta cierto punto. Porque cuando yo tengo un contacto directo con los textos en los cuales está los temas que necesito comprender, pues no es que yo los comprenda inmediatamente, pero por lo menos ya tengo mayor idea y podré comprenderlos con más facilidad. Les voy a colocar un ejemplo. Cuando nos dicen que en la Sagrada Biblia hay unas épocas, que la época de primero de la esclavitud, luego la época de los jueces, la época de los reyes, la época del destierro, ¿sí? Pues así en general uno entiende, sí, claro, son las épocas, uno simplemente repite las palabras que uno le dijeron y ya, uno cree que entendió. Pero cuando uno ha leído todo lo que ocurrió en esos tiempos, según la Sagrada Escritura, uno no es que comprenda, todavía no ha comprendido, pero uno sabe a qué se refieren estas circunstancias. Ha comprendido más que si solamente le dicen que existieron. Así que, por eso les digo, hay que leer, hay que tener un contacto medianamente directo con los textos de la Sagrada Biblia, con los textos de la tradición, con los textos del magisterio. Es importantísimo. Bien, ¿cuáles serían entonces las estrategias? La primera, leer espiritualmente de manera constante. ¿Qué vas a leer? Bueno, no sé, lo que tú quieras leer. Pero si estamos hablando de conocer nuestra fe, tenemos que decir que hay que leer entonces la Sagrada Biblia. Les voy a colocar un ejemplo. Si leemos la Sagrada Biblia, 4 capítulos diarios, antes de que termine el año, habremos leído toda la Biblia. Antes de que termine el año. ¿Les parece extraño? Porque cuando uno mira la Biblia uno ve un texto demasiado extenso. Bueno, el año también tiene muchos días.
Así que podemos aprovechar cada uno de esos días y así leeremos toda la Biblia en un año. ¿Vamos a comprenderla toda? No. Pero la haremos parte de nuestra realidad. O sea, nos acostumbraríamos a ella. Y eso es importantísimo. Eso ya es hacer casi la mitad del trabajo. Pero no tiene que ser la Biblia. Puedes hacer de tu lectura espiritual una lectura de los padres de la iglesia. En realidad, la totalidad de los textos de los padres de la iglesia requeriría de que leyeras más de un año. Así que con ello ya tendrías lectura para varios años. Pero si nos remitimos ahora a los doctores de la iglesia, creo que allí hay mucho más material. Puedes leer entonces otras cosas. Por ejemplo, existe un documento llamado el documento de Singer, en el cual se acumularon, se consignaron la mayoría de los principales segmentos de los documentos de la Santa Iglesia Católica en relación con diferentes doctrinas. Allí está toda la doctrina de los concilios y de los papas en relación con todos los temas que nosotros queramos estudiar. Es un buen documento que puede servir de lectura espiritual. Sin embargo, es un documento bastante denso. En una lectura espiritual es más apropiado tener la vida de algunos santos, la Biblia, algunos documentos sobre espiritualidad, sobre misericordia. Esas cosas son más de la lectura espiritual. ¿Por qué? Porque en una lectura espiritual uno no va a dedicar mucho tiempo y va a leer muy rápido y va a tratar de meterse en lo que está leyendo. Por eso es interesante que usted en una lectura espiritual, que sea todos los días, durante todo el año, usted se centre en documentos que le ayuden a comprender su vida desde otros parámetros. Puede ser entonces la vida de los santos también. Listo, esa es una primera estrategia. Si usted la asume, usted se va a identificar con la realidad de nuestra fe en el día a día. Y eso es muy importante. Otra manera, o una segunda estrategia. Yo lo invito a usted a que dedique algunas horas de la semana. No sabemos cuántas horas de la semana. Algunos dispondrán de 2 horas a la semana, algunos dispondrán de 5 horas a la semana, es decir, 1 por día, de lunes a viernes. Algunos tendrán el sábado disponible 3 horas. No sabemos cuántas horas, pero dedique por lo menos más de 1 hora, al menos 2 horas a la semana. Dedíquelas a estudiar. ¿Qué va a estudiar? Bueno, eso sí, no sé qué quiere estudiar usted. A lo mejor usted se quiere centrar en los últimos textos del magisterio. Entonces, por ejemplo, para estas fechas podríamos estar estudiando el último documento pontificio que se trataba, o más bien se trata, de la santidad en la iglesia. O si usted quiere estudiar si usted quiere estudiar Laudato Si, o si quiere estudiar Amoris Laetitia. Cualquiera de estos documentos usted los puede estudiar. ¿Qué significa estudiar? Porque una cosa es la lectura espiritual, que les dije que era simplemente leer de corrido, y aun cuando no comprendiera, usted se familiarizaría. Y otra cosa es decirles que va a estudiar algo. Cuando digo estudiar algo, significa que usted va a leer y va a tratar de hacer un esfuerzo intelectual por resumir, simplificar, sintetizar, realizar esquema de aquello que ha comprendido, y luego buscar una segunda fuente para ratificar lo que ha comprendido. O sea, me refiero a un estudio profundo. Hay muchas maneras de hacer un estudio profundo, pero la más simple es leer, comprender, resumir y retroalimentar ese resumen. Eso sería un esquema muy simple. Por lo tanto, necesitaría usted por lo menos de 2 horas a la semana. Sí, lee algunas páginas y realiza su esfuerzo intelectual. Eso es interesante. ¿Por qué? Porque resulta que usted ya no solo estaría familiarizado con los diferentes temas, sino que estaría en capacidad de explicarle a alguien ese tema. Y eso es muy importante hacerlo, porque constantemente, así no seamos catequistas, constantemente hay personas que requieren de nuestras ideas para ellos comprender algo.
Los invito a realizar entonces esto, sea una lectura espiritual, sea un estudio constante, pero que usted se eduque, se instruya en nuestra fe, que no terminemos a los 80 años con la preparación del niño de 10 años que fue usted cuando hizo la primera comunión. Lo invito a formarse todos los días. Mil bendiciones y gracias por escuchar.